Bien, 6 de la mañana con 44 minutos. Vamos a iniciar con las entrevistas y damos la bienvenida a Fausto Giraldo, analista político, dirigente de Barrel, que nos acompaña esta mañana. Gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenido. Hablemos de un poco lo que es el país, esta situación complicada de seguridad o de inseguridad, para ser más exacto. Un gobierno que ha intentado dar respuestas un poco tardías, un poco ya complejas y poco efectivas a momentos, aunque ahora, según los datos del mismo gobierno, dice que se ha podido controlar la violencia en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo. Un poco cuál es la percepción, las reflexiones que se pueda dar en torno a esta inesperada realidad que vive el país. Saludos cordiales, don Fabricio. Bueno, yo tengo 4 lecturas sobre el tema. El primero, pues, es de que cuando usted viajaba hace unos 30 años atrás a Colombia, encontraba a las unidades de policía y el ejército atrincheradas en sus cuarteles, en sus unidades básicas y también en algunas esquinas principales de las calles de Colombia, con sacos de arena o neumáticos. Eso es lo que está pasando ahora aquí, es decir, el narcotráfico y la delincuencia proveniente de este sector, pues ha atrincherado a la Policía Nacional de tal manera que hemos observado a través de los medios nacionales cómo es que en Guayas, cómo es que en Esmeraldas, en Manabí, en los ríos, en el Oro, está procediendo la policía para resguardarse, es decir, está a la defensiva. Y eso da paso a nuestra segunda lectura. Mientras la policía está resguardándose, cuya obligación debería ser estar en las calles, patrullando, recorriendo, garantizando la seguridad ciudadana, pues dejan en la indefensión a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que necesitamos circular, que necesitamos transitar, que necesitamos descansar, incluso porque efectivamente desde el presupuesto del Estado se paga a los uniformados para garantizar esa seguridad. Y el hecho de que no realice o no garantice la seguridad ciudadana, la policía, al estar atrincherada, da producto a la tercera lectura, que es que la situación económica de crisis se agudiza, pues cuando hay este ambiente de zozobra, este ambiente inestable, en el que no tenemos garantías para desarrollar nuestras actividades, por ejemplo, productivas y económicas, los locales cierran, los negocios cierran, los trabajadores no se movilizan, los establecimientos educativos también suspenden actividades y retornan a la modalidad virtual, es decir, genera una conmoción y una crisis. Y por otro lado, la cuarta lectura frente a esta conmoción y crisis interna es efectivamente el funcionamiento tanto del gobierno como de otras autoridades. Por un lado, el gobierno que no logra entender de que se requiere implementar políticas de atención integral a la problemática. No va a poder contener este hecho mucho tiempo, no va a poder tener a los PPLs acostados en los patios durante 365 días del año, ni tampoco a los militares y policías apuntando con las escopetas. Por un lado. Por otro lado, debe garantizar el tema de la profesionalización de la entidad carcelaria, capaz de que el manejo y un modelo de gestión de los PPLs o los centros de rehabilitación se dé de forma adecuada. Y por otro lado, también tiene que ver con la implementación de políticas de carácter social, porque recordemos de que la narcodelincuencia se alimenta de la pobreza y dentro de los pobres están los jóvenes adolescentes, principalmente, que son los sicarios de los narcodelincuentes. La Asamblea Legislativa, que está buscando cómo pescar a Río Revuelto para destituir al presidente en una pugna inadecuada y que no da atención, incluso desde el punto de vista de legislación, a sancionar el delito. El Consejo o la Corte de Justicia, pues que implementa medidas cautelares, medidas sustitutivas, medidas alternativas, habeas corpus a los delincuentes provenientes de la narcodelincuencia. Se habla ahora de narcopolítica, es decir, todo esto es lo que está sucediendo en este país. Pero muchos apuntan a un origen de gestión pública de anteriores gobiernos, inclusive se habla de que esta época de paz, entre comillas, que vivió el país era producto no de una acción adecuada de prevención de seguridad y evitar la presencia y el desarrollo de bandas criminales y el narcotráfico, sino de acuerdos que luego, con el pasar del tiempo y la salida de exgobernantes, se rompieron y son producto o son la consecuencia que estamos viendo el día de hoy de ese manejo adecuado o inadecuado de la gestión de seguridad. ¿Qué tan cierto
puede ser endosar esa situación a una gestión política anterior? A ver, la violencia y la inseguridad proviene de la pobreza específicamente, de no haber aplicado políticas públicas para resolver temas de empleo, educación, salud, seguridad social y por otro lado también espacios de ocio y en cultura y recreativas. Eso fundamentalmente. No se puede decir que desde el 2021 en adelante con el actual gobierno se han generado estas condiciones inadecuadas. Esto es un cultivo desde hace mucho tiempo, incluso de décadas. Es decir, la inversión de los recursos económicos para pago de deuda externa, para corrupción, que es lo que se han robado, y no han invertido en el área social fundamentalmente. Es un hecho que también dentro de la política de gestión, ¿no es cierto?, para mitigar y contener todo acto de violencia o insurgencia, se recurre al medio de negociación. Y obviamente yo creo que sí existió una negociación o acuerdos en función de establecer, incluso se dice, canales de comercialización de los narcóticos en el país o de tránsito, ¿no es cierto? En los que aparentemente habría acuerdos de no hacer detenciones o requisiciones por parte de las fuerzas militares y policiales. Pero también es el tema de corrupción que ha habido en el país, porque no solamente en la esfera gubernamental, sino también en la esfera militar, en la esfera policial, hay personas de altos mandos, de bajos mandos, que han sido vinculadas a temas de corrupción para robar los recursos del Estado, por un lado, y por otro lado, de deterioro ético y de su comportamiento respecto a su vinculación a procesos narcodelictivos. También recordemos que se encuentran en este país camionetas o vehículos de la policía o el ejército llenas de narcóticos o también de balas o ¿cómo se llama?, fusiles, que son entregados a la narcodelincuencia. Entonces, yo creo que sí, no se puede culpar al actual gobierno, pero tampoco el gobierno puede desentenderse que existiendo corresponsabilidad con los anteriores gobiernos, pueda dejar de implementar políticas adecuadas para el tratamiento de forma integral, porque la mitigación no es solamente contenerla en función de invadir los centros de rehabilitación cuando el problema está en las calles. El problema está en los barrios, el problema está en las comunidades abandonadas por la política que no existe. Un poco también el cuestionamiento y la crítica se da en torno a que, como usted lo señalaba, es complicado enfrentar una estructura narcodelictiva que ha declarado, porque así lo han dicho inclusive a través de comunicados de estos grupos criminales, una guerra al Estado con una institucionalidad que usted lo señalaba, que también evidentemente está corrompida, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En esta primera línea, si cabe, para enfrentar esta guerrilla se necesitan unas Fuerzas Armadas, una Policía Nacional, primero totalmente comprometida y que no tenga una relación con quien está peleando, y segundo, los recursos necesarios. Eso nos pone en una grave desventaja y claro, uno dice, bueno, ante lo que estamos viviendo, el camino que vamos a seguir, independientemente de lo que diga o haga el gobierno, sería vivir una situación como en México. ¿Estamos en ese camino o todavía tenemos alguna opción de frenar esta situación que hemos vivido o que estamos viendo en el país? Mire, usted ha dicho algunas verdades. La primera es de que se necesita una institución, un gobierno, desde el punto de vista de presidencia, de legislativo, de justicia, de fiscalía, que sean comprometidos, transparentes y que también dirijan adecuadamente el funcionamiento de las entidades de seguridad. El segundo tema tiene que ver efectivamente con que existe el presupuesto necesario no solo para las Fuerzas Armadas o Policía, para la implementación técnica, sino también en el desarrollo social y productivo del país. La implementación en generación de fuentes de empleo que significará marcar la diferencia entre seguir permitiendo que las fuerzas narcodelictivas o estas bandas sigan teniendo lugares de abastecimiento o alimentación, sobre todo de consumidores y de expendedores, y entre ellos también, obviamente, la violencia que se genera a través del sicariato. Pero un tercer aspecto es de que está demostrado que la Policía Nacional no ha estado ni se ha venido preparando en torno a conflictos de violencia de alta intensidad dentro del país. Hemos tenido una policía preparada exclusivamente para atrapar a la delincuencia convencional por un lado y por otro lado también para reprimir la protesta social, pero no se ha preparado para este tipo de guerra de guerrillas que se implementó durante estos últimos días, en donde 8 o 9 detonaciones al mismo tiempo
tiempo se daban en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Durán, en Esmeraldas, etcétera, etcétera. Yo creo que necesitamos prever, estamos a tiempo porque estamos hablando de aproximadamente 4 o 5 territorios provinciales los que están siendo afectados notablemente, y en particular Guayas, en particular Manabí, en particular Esmeraldas. Pero eso significa de que no podemos abandonar el resto del país. Por tanto, si nosotros no queremos convertirnos o tener el control de Jalisco, el control de Juárez, que incluso existe una atemorización no solamente a mandos políticos, mandos militares, sino también, les soy sincero, don Fabricio, existe una atemorización a lo que son la opinión pública a través de los medios de comunicación, porque claro, es muy delicado hablar de la narcodelincuencia porque podemos ser objeto blanco del sicariato, pero sin embargo yo creo que es necesario entender de que si no queremos vivir en un estado de conmoción, como se ha vivido en México, como se ha vivido en Centroamérica, como se ha vivido en España, como se ha vivido en Colombia, como se ha vivido o se vive actualmente también en Brasil con las favelas y el narcotráfico, entonces necesitamos tomar medidas ya urgentes e inmediatas, pero de manera integral. Muchos consideran que una referencia para combatir de manera efectiva situaciones como esta es lo que se vive en El Salvador y las acciones que ha emprendido el presidente Nayib Bukele, pero también unas acciones muy, pero muy cuestionadas. Se puede, sin embargo, tomar como referencia de acción de política para enfrentar estas estructuras criminales, lo que está haciendo El Salvador, y se lo puede aplicar en el Ecuador, o para eso se necesita un liderazgo como el de El Salvador, o una particularidad en torno a que una cosa son pandillas y otra cosa son bandas narcodelictivas. Las pandillas se organizan alrededor de intereses, ¿no es cierto? En este caso, el narcotráfico es un interés de las pandillas salvadoreñas, las maras como se les conoce. El presidente del Salvador, yo creo que dice una verdad a medias, es decir, no con decreto presidencial se va a resolver porque el decreto presidencial de emergencia es un instrumento para intervenir dentro del proceso de la problemática. Sin embargo, el presidente de El Salvador también hace lo mismo, es decir, resulta que lo único que hace es contener el desarrollo de la organización delictiva en ese país. ¿Por qué? Porque ha metido a la cárcel a todos los pandilleros, no a todos, a muchos pandilleros, y va a tener que seguir construyendo cárceles, va a tener que seguir construyendo centros de rehabilitación porque van a surgir más. Porque el problema es la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de educación. Yo estaba revisando datos informativos respecto a El Salvador y resulta que de una población de algo de 6 millones de habitantes, 2.500.000 aproximadamente son desempleados en ese país. Y el gobierno no dice nada, no habla sobre el tema de la falta de acceso a educación superior, que imagínense usted, en El Salvador existe una sola universidad pública frente a 33 o 23, perdón, universidades privadas. Y esa universidad pública están en 4 estados o provincias de El Salvador, lo que significa entonces que la gratuidad de la educación superior es mínima en el acceso a la educación de los jóvenes que tienen posibilidades en El Salvador. Entonces, no se está resolviendo también complementariamente e integralmente este problema. No es un problema solo de liderazgo, es un problema de política. Es decir, definir política de desarrollo integral de la población en cada uno de los territorios capaz que resuelva problemas de empleo fundamentalmente, de educación, ocio, y en función de ello, obviamente, las políticas de manejo carcelario, delincuencial o antidelincuencial, y por el tema de seguridad ciudadana que debe haber en cada uno de los territorios. Señor Gerardo, le agradecemos mucho por conversar sobre este tema, analizar la perspectiva o varias perspectivas en torno a esta complicada problemática que vive el país. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.